pues entonces me aconsejó mil cosas, Erika, la política, pues es un medio que no es fácil, que se necesita mucha disciplina, que tienes que ser leal y bueno, todos los consejos que te da una persona de bien que se ha formado en la política. Y la verdad es que a partir de ahí ya no paré. Ganamos, afortunadamente, en esa campaña fui como asistente de gestoría del candidato a la presidencia municipal. Y entonces estuve muy de cerca con todas las necesidades que le hacían llegar entonces al candidato y me enamoré de eso, de ver cómo escuchando a la gente puedes atinadamente generar política pública para ser más objetivo pues en el trabajo que hace quien lidera. Ganamos y me llevo la sorpresa porque también hay otro punto muy importante. Yo no entré a esa campaña política esperando trabajo. Yo lo Okey. veía como una oportunidad de participar y de conocer el medio de la política. Y cuando termina la campaña y ganamos, me sorprende el presidente municipal ya electo invitándome a formar parte de su gabinete como la segunda directora de atención a la juventud en Culiacán, la primera mujer. Guau. Entonces, a partir de ahí, que ese fue mi primer parteaguas, pues ya, de ahí en adelante ya no paré. Fui directora de atención a la juventud. A los 25 años tuve la oportunidad de ser candidata a regidora. Fui regidora del 2005 al 2007, o sea que esta es la segunda vez que tengo oportunidad de estar en el cabildo. Y siempre en esos momentos, las causas que en ese momento me movían a mí eran las juveniles. Ya más adelante tengo un segundo parteaguas más adelante donde ya entro más en los temas de mujeres, pero primero eran las causas juveniles y a partir de ahí obviamente las causas sociales. Ser regidor es una de las autoridades, si no es que la más cercana a la gente, te permite conocer de primera mano las Claro, necesidades del municipio, claro, la manera de solucionarlo, los claro. alcances del gobierno, alcances y limitaciones, capacidades, en fin, pero es un bien ejercido, es una muy buena manera de servirle a la gente y entonces a partir, como te digo, de ahí ya no paré. De ahí en adelante fui secretaria general del PRI en Culiacán, luego presidenta del PRI de Culiacán, luego, porque hay una parte que me gustaría compartirte. Como muchas mujeres en el PRI, eh, inicié de alguna manera por la voluntad. En ese momento no existía la paridad. Hubo una Ujú, persona que creyó en mí y que dijo, te voy a dar la oportunidad y yo me encargaba en todas las oportunidades que tenía de dar lo mejor de mí, de hacer la diferencia, de hacerme indispensable, de decir, claro. ocupamos a Erika en este equipo. Entonces yo de ahí ya hacía mi parte, pero inicialmente era un tema de voluntades. Cuando yo estoy en la regiduría, que ya te enfrentas a un cargo de representación popular y que quieres aspirar a una diputación local, luego ahí fue cuando encontré o más bien encontré las dificultades que tiene el participar en política, donde te enfrentas a todos los grupos internos que conviven en un partido político, al señalamiento, como no estaban garantizados los espacios, era muy fácil hacerte a un lado. Y la primera vez que me hicieron a un lado, aún apareciendo en encuestas, arriba en un distrito fue a esa edad, como a los 27 años, después de hacer un trabajo importante. Levanté mi propia encuesta que se la entregué al partido con una encuestadora que ellos mismos tenían y aún así le dieron la candidatura a un hombre. Guau. Entonces, y además me mandan de su suplente para que Oh, claro. yo hiciera el Le sacar el trabajo trabajo, claro. para que yo te lo prometo que a mí me tocó llevar al candidato a presentarlo a todas las colonias con toda la estructura del PRI. O sea, a mí me tocó hacer esa chamba en ese momento, Qué pero bueno. barbaridad. Entonces te digo, ahí aspiré por primera vez a ser candidata en el 2007, 2008, por primera vez candidata a diputada local, no se me da, fui candidata suplente. Luego me voy de secretaria general del PRI, presidenta del PRI, y en el 2011-12, porque luego tengo como una fase de banca en un año más o menos, y luego se recupera la presidencia de la República y entonces como que en todos los estados otra vez volvió una efervescencia priista. Nosotros en el 2010 perdimos la gobernatura aquí en Sinaloa por primera vez. Entonces
como que se vino un desajuste para todo, al menos para los priistas, del 2010 al 2012. Y del 2012 en adelante como que otra vez agarramos aire y en esa fase, entro otra vez al ahora al comité directivo estatal del PRI. Luego ahí, quien me invita, llegadas las decisiones de la elección 2013, me mandan primero de candidata a diputada plurinominal en la posición 4. No, primero me mandan de candidata a regidora en la planilla con el candidato a la presidencia municipal, pero se abre un espacio para jóvenes en las diputaciones plurinominales y terminan sacándome de aquí para mandarme acá. Resulta que nos fue tan bien en esa elección que no alcancé a entrar. O sea que ya no me Oh, tocaba, que sí, es la segunda vez. Luego se viene, en ese inter me fui al Congreso del Estado, fui secretaria de Gestión y Vinculación, directora de vinculación, Gestión y Vinculación, que básicamente es quien maneja los medios de comunicación en el Congreso, y luego me invita el entonces presidente del PRI nacional, César Camacho, a irme al OMPRI del Estado en un afán de trabajar, aprovechar toda la experiencia para en su momento buscar en el 2015 una candidatura a una diputación federal. Hago un trabajo, no te miento, capacitamos a más de 20,000 mujeres aquí en Sinaloa. Yo recorrí el estado todos los meses y ese es un segundo parteaguas en mi vida, porque cuando yo retomo el OMPRI, eh, entendí que todas las oportunidades que yo había tenido hasta entonces. Porque en el 2016, no sé si tú te acuerdas que fue cuando, no, el 2014 fue cuando se hace la reforma constitucional primera de paridad para que se puedan ir candidaturas paritarias a los cargos federales. Entonces yo iba entrando al OMPRI, entonces me tocó vivir las fases para cerrar el tema de la paridad y ahí es donde me toca trabajar de primera mano los derechos de las mujeres y mi vida cambió. Yo claro, después del OMPRI fui otra mujer, fui otra política. Incluso mis acciones, todo lo que yo emprendía, ya todo tenía que llevar una perspectiva de género y hasta la fecha es así. Cuidando quienes estamos, la generación que tenemos ahorita, para obviamente garantizar derechos para las que vienen detrás. Entonces, me cambió la vida, el OMPRI me cambió. Ahí claro, estuve 2 claro. años. En el 2016, para que veas que ahorita que te digo que es buscar y no estar, llega la elección 2016 y por primera vez las mujeres íbamos en paridad. La historia en mi estado, no sé si en el tuyo, pero aquí en mi estado es que todas las dirigentes del OMPRI eran candidatas a diputadas pluris. En las primeras posiciones iban en la 1 o en la 3, siempre. Entonces yo después del trabajo que hice, después de que me quitaron una candidatura a la mala, una diputación federal, después de todo el trabajo que tenía, pues era lo natural que Claro. yo fuera todas las 3, 4, 5 dirigentes hacia atrás, hacia mí, todas habían sido diputadas pluris. Bueno, cuando yo llegué, que hubo elecciones en el 2016, de hecho, hasta el día de hoy, he sido la única dirigente de las mujeres del OMPRI que no he sido diputada local Wow, así fast track. Entonces ahí, el entonces candidato a gobernador, Quirino Ordaz, me conoce, le organicé eventos en todo Sinaloa en la precampaña, multitudinarios. Además, pues yo traía un trabajo muy bueno, la verdad, se escucha muy mal porque lo digo yo, pero traíamos un trabajón en el hombre en todo Sinaloa. En el último evento me dijo, porque no sé si tú sabes ahora, Quirino, pues es embajador, así es. él no era priista. Ajá. Este, entonces él, cuando yo termino mi último evento, me dijo, quiero decirte, Erika, me dijo, porque las decisiones ya están tomadas y yo ya no puedo hacer absolutamente nada. O sea, yo soy candidato, pero no pude mover candidaturas, pero me parece una injusticia enorme la que hicieron contigo. O sea, no ha habido eventos más exitosos que los tuyos que me has organizado en precampaña. Yo te voy a dar de mí que te voy a ayudar. Pasó la elección. Me tocó levantarle la mano a todas las mujeres que fueron candidatas. Ya te Wow, imaginarás, yo como dirigente del OMPRI, con todo mi dolor personal, pero muy orgullosa de estar en un momento en el que llegaba la paridad para todas en Sinaloa. Pasa esa elección, ganamos, afortunadamente recuperamos la gubernatura y me voy a la Secretaría General del PRI en Sinaloa, con un presidente, con Carlos Gandarilla.
Y en la siguiente elección, que fue la del 2018, eh, en un acuerdo entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y Quirino, voy en la posición 2 a Diputación Federal, plurinominal. Y aquí la gente decía, justicia divina. No Claro, hubo nadie en Sinaloa que reclamara por qué a mí me estaba tocando una posición tan claro, privilegiada en esa elección. claro, Y entonces, que fuera para mí la mayor satisfacción. Tú sabes que los pluris siempre dicen, ay, claro, sí, pues los pluris se les están regalando, son los que llegan de gratis, no hacen campaña, no. O sea, yo venía de hacer un trabajo de años para llegar a esa Diputación Federal. Y claro, bueno, claro, ya de ahí llegó el 2021, competí para ser candidata a diputada local, pero pues ahí es donde recibimos la traición. Oye, el mismo que me ayudó en el 18 fue el que nos dio el tiro de gracia en el 21 y, compito esa elección, la pierdo por 3,000 votos. Fui la candidata a diputada local priista que sacó más votos en todo Sinaloa. Pero perdimos. Luego vienen 3 años para mí de banca, si pudiéramos decirlo así, haciendo trabajos en el partido. Al tiempo agarro la CENIOP en Sinaloa, hago un trabajo en el Estado, aspiro al Senado de la República en el 2021, perdón, no, en el 24, para el 24 aspiro al Senado de la República, se dan otros enroques distintos, ahí es donde entra Paloma al Senado y entonces yo caigo en la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán. De ahí en adelante, pues ya es historia, todo el trabajo que se ha hecho y el que estamos haciendo ahorita ya como regidora. Entonces, claro. en pocos minutos, ahí está mi vida Toda política. una gran No te trayectoria, pero escucho. además ay, perdóname, ¿ya me oyes? ¿Ya Ay, me es que escuchas? fíjate que te dejé allá. A ver, Una gran trayectoria, ¿sí me escuchas? sí. Una gran trayectoria que resumiste en muy poco tiempo, pero además una trayectoria de esfuerzo y de muchos sacrificios. O sea, en donde tú terminas dando todo por demostrar lo que has hecho y que me queda claro que cada cargo que has tenido ha sido logrado con sangre, sudor y lágrimas. Ay, sí, Es me ha una, costado, pero oye, pero eso lo ha hecho más satisfactorio. por Luego cuando supuesto, logras, generas, dices, Dios sabe por qué las cosas a veces son así. Lamentablemente, no existe la meritocracia y menos la ah, existe en política. Aún y ahora que ya tenemos la paridad, nos cuesta mucho trabajo todavía que decidan sobre nosotras, sobre todo cuando se trata de cargos que son unipersonales, como es el caso de las gubernaturas, de las sí, alcaldías. Ya te imaginarás la sarta de comentarios porque a mí sí me tocó romper un techo de cristal ahí. Yo fui claro, la primera mujer que el PRI postula para candidata a presidenta municipal de Culiacán. Aquí siempre habían claro, sido hombres. Entonces, romper ese techo de cristal tiene un costo, porque dentro de los mismos, el comentario hacia adentro del PRI es, va a perder. Por eso nunca han mandado mujeres. Por supuesto que va a perder, o le están mandando a perder. Por eso va ella, porque como es mujer, aquí nunca habían mandado mujer y ta, ta. Y afuera, el comentario era, porque aquí Culiacán también es algo muy importante, nunca ha sido presidido por una mujer. Entonces, y las veces que ha sido presidido ha sido por horas, han sido claro. encargadas de despacho Ah, por horas, pero es nunca hemos ganado una elección. Entonces, de ningún partido político. Y entonces hacia afuera decían, una mujer en un municipio tan duro en materia de seguridad pública, entonces había que enfrentar el momento con mucha decisión, te tenían que ver con mucha firmeza, con mucha claridad de cómo ibas a trabajar el tema de seguridad pública y luego vienen las bendiciones cuando no ganó y se empieza toda esta guerra. La gente decía, Erika, no tienes que ver qué fue lo que Dios te quitó en el 2024, qué te seguro, dio para ti, para tu familia, la paz, la tranquilidad de no estar enfrentando esa circunstancia en este momento. Aún así, claro. yo sigo pensando que fue una buena experiencia. Totalmente. Y justo casi me contestaste varias preguntas, pero déjame un poco desmenuzar. Vale. Déjame preguntarte, en esta carrera política en crecimiento que has tenido, con altas, con bajas, con éxitos, con derrotas,
siempre hay alguien que nos guía, que nos orienta, que se convierte en nuestros mentores, a veces es alguien en la familia o en la vida política. ¿Quiénes han sido los tuyos, Erika? Ya me platicabas que tus papás iniciaron en la política, se conocieron en el PRI. ¿Quiénes han sido? Platícanos. Bueno, yo empiezo por mi papá, especialmente mi papá, o sea, es quien me ha acompañado, ha sido mi guía en muchas partes y también mi refugio, he de decirlo, porque entre tanta, en todo lo que enfrentamos en la política, me refiero a tanto las alegrías como las tristezas. Por eso te digo que mi principal refugio también está ahí. Y hasta el día de hoy, cada decisión que voy a tomar, es ir a tocar base con mi papá y decirle: "Fe, te estoy enfrentando a este momento en mi vida, ¿qué piensas?". Porque al margen del cariño que obviamente me tiene, conoce de, de, de la circunstancia que prevalece en Sinaloa y en el municipio, y entonces Claro. siempre es un consejo. Tus papás fueron, sobre todo tu papá, ha sido como Sí, un sobre guía y todo mi un papá, empiezo ahí. De manera externa, yo creo que quien ha prevalecido desde la primera oportunidad que recibí fue Jesús Enrique Hernández Chávez, que creo que ha sido fue mi primer mentor en la política externo a mi familia, este, y que además tiene una gran trayectoria de mucho reconocimiento, prestigio, oficio político aquí en Sinaloa y en México. Y yo te pudiera hablar de él específicamente, siempre ha estado cerca en todos y cada uno de los pasos que ha dado, aunque obviamente ya no con la cercanía que lo tuve en su momento como presidente municipal, siendo yo directora de atención a la juventud, o en su momento para impulsarme para que yo fuera regidora en el ayuntamiento, pero siempre ha estado pendiente de mi carrera política. Entonces pudiera decirte que él. Oye, mi querida Erika, déjame preguntarte algo. Hace un rato hablabas de todo lo que tuviste que pasar como dirigente de un PRI, te escuché claramente y siempre les pregunto ahora para este libro que si han vivido alguna vez algún episodio de violencia política de género. Yo creo que a veces no lo identificamos porque antes decíamos, bueno, es parte de lo que me toca, ¿no? Pues me toca, si estoy en esto, pues me toca aguantar vara, como diríamos textualmente, pero hoy ya lo podemos identificar. Este tema que tú hablabas mucho de tener que esperar y cederles o hacer campaña por otros para que tu capital político les sirviera, porque las decisiones no te beneficiaron por quién sabe por qué circunstancia, porque no fue por capacidad, sino por un simple ajedrez político. Son muchos episodios de violencia, pero yo quisiera preguntarte de manera concreta, ¿algunos los has sentido realmente como violencia política directa? ¿Y cómo le has hecho para sobrepasar esto? Mm, yo creo que yo sí la identifiqué la primera vez, por ejemplo, que teniendo todo para ser candidata a diputada local y como te digo, incluso habiendo salido arriba en la encuesta, que era primordial eso, decir: "Oye, pues, quién nos garantiza ganar?". Pues ella, y que en ese momento, lo decidieran por un hombre, que también aparecía en la encuesta, pero abajo. Yo creo que esa es sin duda violencia política. Cuando no Claro, te, y además en razón de género, muy específicamente, sí. porque en ese momento no estaban garantizados los espacios para nosotros. O sea, ahí el grueso de los candidatos eran hombres, las mujeres siempre íbamos a la suplencia y éramos de alguna manera la figura decorativa y también la narrativa que les daba a ellos decir: "Es que yo llevo las causas de las mujeres porque mi suplente es mujer". Entonces, desafortunadamente era la oportunidad que teníamos para participar y para crecer y para ser visibles en ese momento. Y como bien lo detectaste, la otra fue en ese momento. Y te la voy a poner peor. En ese momento el PRI estaba presidido por una mujer. Wow. Que eso lo hace obviamente aún más doloroso, sobre todo por lo que nos cuesta a las mujeres, trabajar, hacer, generar y a mí no me gusta hablar a título personal, pues, hablar por mí, pero yo en todos los espacios en los que he estado me he encargado de dar resultados. Yo me encargo de dejar una huella, de decir, mientras Erika estuvo, sucedió esto, se generó esto, de siempre dejar algo, en un afán de, no nada más de que se hable bien de mí, sino que ese trabajo también represente un escalón para lo que sigue. O sea, me encargo de hacer mi parte, no, Claro. no.
claro, No asumo una posición nada más para, de paso y luego producto de la suerte ya estoy en otra candidatura, porque justo a mí personalmente sí me ha tocado batallar cada posición. He sentido que he tenido que dar siempre más de mí, ser más capaz, aprender más, demostrar más para poder merecer, cuando no debería de ser así. Entonces, al final, yo tengo identificado esa. Luego te voy a, hay algo que casi nunca lo he platicado y luego vemos cómo lo incrustamos aquí. Cuando yo fui directora de atención a la juventud, pues era una funcionaria muy joven. El ayuntamiento, en aquel entonces, estoy hablando del año 2002, era muy incipiente la participación no solo de los jóvenes, sino de las mujeres en la función pública, el grueso eran hombres. Y me acuerdo que cuando entró, no me gustaba cómo me veían. Yo no se me ven, pero soy muy piernuda. Entonces, yo usaba muchas faldas. Cuando yo entré, mis trajes eran trajes sastres de falda, porque como tenía muy bonitas piernas, pues yo las enseñaba. claro, Y no me refiero no en minifalda, ¿eh? O sea, a la rodilla y no me di cuenta que no me gustaba cómo me veían los funcionarios. Y luego que esa también es violencia. Y los acercamientos, tuve que modificar mi vestido. Me tuve que cambiar casi andrógina, así, traje mm, sastre, siempre pantalones, pantalones gruesos, que no se noten, que no se pinte nada del cuerpo, porque yo venía de escuchar y de ver en la política, yo iba entrando a la política, pero de escuchar que las mujeres hacían otras cosas para llegar a diferentes cargos, fuera cierto o no. Y ciertamente hubo quienes lo hicieron, no las juzgo, pero muchas no, como yo, y entonces yo no quería entrar claro, en ese estereotipo, yo quería que me vieran claro, por mi capacidad, por mi trabajo, y entonces hasta eso tuve que modificar. Hasta la claro. fecha me cuesta, y hay mucha gente que cuando me pongo un vestido para ir a algún evento me dice: "Oye, se me hace que es la primera vez que te veo con un vestido", y yo: "No saben que es el trauma que tengo desde el 2000". Ah, pero fíjate cómo tuviste que modificar hasta tu estilo de vestir, Sí, precisamente para poder eh, estar de alguna manera en condiciones de entrar a este ambiente, sí, no sentirte acosada, no ese poder era el tema, porque quizás hay otras a las que no les molestaba, ¿eh? claro, Incluso hasta sentían que si generaban esa tensión, podía ayudarles a poder escalar más rápido, aunque no te involucraras en absolutamente nada. Y para mí no, a mí me estorbó, siempre me estorbó. Yo decía: "No, no, 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 a ver, yo no quiero que me vean así". claro, No era mi manera de destacar. Además, te decía, yo fui toda la escuela bien aplicada. Para mí el tema de demostrar a través de tu conocimiento era fundamental. O sea, soy claro, excelencia académica de mi generación de la universidad. Entonces decía yo, nunca me gustó, hasta la fecha obviamente tampoco, pero también fue, si me pones a identificar casos de violencia, claro, hay muchos, yo creo que como dices tú, siento que los normalizábamos en ese momento, no, que no te dieran la oportunidad, lo normalizabas porque sentías que formaba parte de, aunque tuvieras todo para hacerlo. claro. Totalmente, totalmente, Eri. Y déjame decirte algo, con todos estos vaivenes que has tenido en la política, muchos buenos, porque has tenido una trayectoria también muy buena, yo quisiera preguntarte, siempre nos sentimos muy orgullosos de cosas cuando volteas para atrás y dices: "Híjole, impulsé esto en el ayuntamiento, impulsé esto en el Congreso". ¿De qué te sientes orgullosa? Que tú volteas atrás y dices: valió la pena, ¿no? Seguramente vienen muchas cosas a futuro, pero que haciendo un corte de caja en estos momentos dices, logré esto y me siento muy contenta. Seguramente hay muchas, pero ¿cuáles recuerdas, Erika? Mira, como regidora, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser representante popular, que estuve como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, me tocó impulsar un programa que al día de hoy todavía me sigo encontrando a todos esos jóvenes que pudieron participar, porque como yo venía de hacer política pública, entonces como regidora quería seguir haciendo política Claro, pública y aprovechaba las relaciones construidas 3 años antes para poder hacer cosas y saqué un programa que se llamó Pasaportes sin Fronteras y generé una conexión aprovechando también mi lado internacionalista, ujú, em, con asociaciones internacionales para que jóvenes de Culiacán pudieran hacer prácticas profesionales en el mundo.
Entonces hice un convenio de colaboración y mandamos a más de 50 jóvenes al extranjero. Y te digo, pues, hasta la fecha todavía, de repente me encuentro a alguien que me dice: "Oye, tú eres Erika", sí, ay, yo gracias a ti fui a Italia, o fui a Alemania, o fui porque además iban con todo pagado. Entonces, de esa primera oportunidad como representante popular, yo te hablaría de eso. Y creo que ya como concreción de cosas, ahora que estuve como diputada federal, me tocó impulsar varias cosas. Ejemplo, durante muchos años, mujeres de diferentes partidos políticos impulsaron el tema de la violencia política en razón de género y trataron de Así es, ponerlo en la Constitución. Y yo siempre he dicho que de repente las problemáticas y el momento que vive el país a veces son iniciativas de avanzada en claro, donde la realidad que vive en ese momento, particularmente los poderes, en este caso el Congreso, el Senado, no están para eso. Y llega un momento en el que se abren todas las puertas, llega el momento, llega la oportunidad, evolucionan pues las problemáticas y también las soluciones. Y entonces soy promovente de las 7 iniciativas que fueron aprobadas de violencia política en razón de género, que hicieron un solo dictamen y que hoy lo generan en la Constitución, que generan que esté en la Constitución, pues yo soy una de ellas. Entonces, ay, qué me siento muy padre, orgullosa de ello claro, porque al día de hoy, aún que se encuentra en la formalidad, y que representa una base muy importante, se tienen que seguir haciendo cosas, pues, pero me siento orgullosa de haber formado parte de ese esfuerzo muy específicamente. Y claro, una porque además iniciativa que presenté siendo diputada federal, pero que se aprobó ya que yo no era diputada federal, se aprobó en tu legislatura, en la 65. Este, a mí me tocó, te decía, cuando yo estuve en el OMPRI, vivir de primera mano de lo que batallan, no solo el organismo que yo presidía, sino todas las áreas que atienden capacitación para mujeres en los diferentes partidos políticos. Y aunque está garantizado un presupuesto, que aquí en Sinaloa siempre ha estado por encima del nacional. Si en el nacional era el 2% o el 1%, aquí en Sinaloa te daban el 3%. Cuando subió el 3%, aquí en Sinaloa te daban el 5%. Y había otros estados que estaban por encima de ello. Pero las mujeres no podemos estar sujetas a la voluntad, decía yo, de si quien está al frente del partido político te quiere dar el recurso o no. Y entonces presenté una iniciativa para crecer ese presupuesto hasta en un 10% y que quedara establecido en las leyes. Entonces, ese es también un avance y la visión era esa. Es decir, nosotras sí necesitamos de ese empujón en la formalidad, en las leyes, para que puedan suceder cosas en la claro, práctica y que no estemos sujetas, como te digo, a esa voluntad. Y esa es autoría completamente mía y afortunadamente hoy es una realidad. Y también es que hay muchas cosas, porque he abanderado diferentes causas y luego te pongo un ejemplo. Siendo diputada federal, hicimos unos trabajos con Cancer Warriors ujú, y siendo diputada federal aprobamos las licencias para padres con ajá, hijos con cáncer para que los puedan acompañar hasta por 6 meses y con un sueldo de hasta un 60%. Entonces, esas ahí están. Pero ya que me vine acá a Sinaloa, soy presidenta de un colectivo del 50+1, acá en Sinaloa impulsamos la misma iniciativa que se llama Un Día contra el Cáncer, pero acá para que todos los trabajadores del Estado y de los ayuntamientos puedan tener un día con goce de sueldo al año para que puedan ir a hacerse sus estudios y que podamos promover a través de ello la detección oportuna de cáncer. Y el 31 de octubre del 2024 se aprobó esa iniciativa que presenté también. Y entonces extraordinario. hoy también es una realidad. Recientemente, este año, presenté, ahora ya como regidora, presenté una iniciativa porque cuando llego al cabildo me doy cuenta, ya después de 20 años, porque por primera vez fui a los 25 y regresé a los 45 Sí, bueno, 44 otra vez de regidora, me encuentro con que la Comisión de Igualdad todavía está en el paso anterior, que es de equidad, género y familia. mm, Entonces, presento una iniciativa en el Congreso del Estado para que se pueda hacer una suerte de armonización de lo que ya claro, sucede en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, para que desaparezca esa comisión y se puedan crear dos, la de igualdad
género, diversidad e inclusión, y por otro lado, de la de familia, niñas, niñas y adolescentes. Y esa iniciativa también se acaba de aprobar recientemente. Entonces, bueno, me ha tocado, abrir caminos en muchos sentidos. Siento, como te digo, que cada vez que llega uno a un espacio tiene que buscar la manera de dejar su granito de arena, que sea positivo, que construya, que abone a los demás. Y esos han sido 2 temas que he estado trabajando mucho. Desde el 2014, la verdad es que yo no he soltado el tema de mujeres. A la trinchera a la que llego, trabajo un tema para mujeres. Fíjate que perteneces a un grupo de mujeres que están abriendo o que abrieron brecha para otras mujeres con este tipo de iniciativas que a nosotros luego ya nos tocó ya nada más llegar casi a aprobar y sigues en la lógica que es parte de la siguiente pregunta que te quiero hacer, Erika. Yo creo que ya no la contestaste, pero ¿cuáles han sido tus causas? Por ejemplo, todos tenemos, en mi caso, por ejemplo, los temas ambientales, los temas de animales, pero temas de género, pero seguramente ahorita, pues con todas las iniciativas que tienen una visión muy clara, yo las tengo claras, pero a mí me gustaría que nos platicaras, siempre hay algo que tú dices, estos son los temas que a mí me mueven y que me preocupan. ¿Cuáles son los tuyos, Eri? Mira, personalmente, voy a empezar por mí, que es una causa muy personal. Es, mi causa es el factor de cambio, en donde esté, para mejora del entorno en el que me encuentro. Ujú, Específicamente, y obviamente casi todo va abierto a la sociedad en general. Claro que hay poblaciones objetivo que de repente me toca atender. Y te decía ahorita, desde el 2014 el OMPRI cambió mi vida en muchos sentidos. Aprendí tanto en esos 2 años que mi vida se transformó, porque de ahí en adelante todas las acciones al espacio al que yo he llegado, he buscado siempre que, te pongo un ejemplo, porque yo después del OMPRI fui secretaria general del PRI y me encargué de que de las 18 dirigencias municipales, la mitad estuvieran mujeres. Oye, sí, es que ya está así, pero no se cumplía. Hasta que llegamos, llegué, no, a ver, aquí ya dice que aquí dice la ley que tiene que estar. Y entonces me he encargado de que muchas cosas se puedan ir, o sea, de ir aportando, vaya. Una de mis causas es esa, que las mujeres tengamos verdadera igualdad sustantiva, que en los hechos, la podamos sentir. Em, Me ocupa mucho y lo acabas de decir muy bien porque formamos parte de una generación en donde estamos haciendo política en medio de la violencia. ujú. Y no solo violencia política en razón de género, me refiero en general, en medio de la violencia. Y mucho de de las causas que yo siento en este momento que debo de impulsar, que obviamente tienen mucho que ver con el tema de la protección y la seguridad de familias, me he inclinado un poquito más hacia niñas y niños. Actualmente estoy trabajando un programa de construcción de paz en Qué primarias de hermoso. Culiacán. Y entonces, esa es otra de, si pudiera decirte, porque yo siento que conforme va avanzando, las oportunidades que vamos teniendo, también vamos adquiriendo nuevas, visiones de cómo hacer las cosas y cómo trabajar. Y cada posición me ha enseñado algo nuevo. Claro. Y lo sostengo, pues, es decir, a la siguiente oportunidad sigo trabajando. Mujeres, bueno, ahora también niños, ahora nos vamos a incidir en tema de política pública a favor de Ujú, la protección ujú. de las familias. Este, y yo creo que me quedaría con eso, porque pudiera decirte que son más, pero no. Es decir, te pongo un ejemplo, porque me preguntan de todo, es que la política sí es muy Claro, multifacética. Entonces, si tú claro. buscas ahorita una nota mía, te metes a Google y pones Erika Sánchez, te va a aparecer que estoy impulsando la participación ciudadana a través de Cabildo Abierto. Te va a aparecer que estoy trabajando en que la nueva dirección de bienestar animal sea ocupada porque hay un presupuesto que no se está ejerciendo en este momento. Y entonces tengo una mano metida también en el tema de bienestar animal. Claro. Pero también estoy impulsando la revitalización del centro de Culiacán, la marca ciudad, estoy acercándome a las cámaras de comercio. Entonces, estoy trabajando en muchas pistas. Claro, Entonces, creo que mi objetivo es, en general, que mi municipio esté bien, que le vaya bien a la gente, que sea un municipio seguro de oportunidades y trato en medida de las posibilidades que tengo, que son limitadas como regidora, pero de tratar de abrir el mayor número de puertas. claro. Pero, ¿sabes qué? Qué interesante es que tú hayas competido para la presidencia
Es como tener, déjame decirte algo, ahorita yo lo pensaba, es como tener 2 presidentes municipales. O sea, el que llegó, el que angas o mangas o por las tranzas haya llegado, y otro que está en el cabildo. Entonces, eso enriquece mucho la vida política, porque además eso te permite demostrar que tú querías trabajar con o sin cargo, en la posición que sea, y que no paras, y que sigues trabajando. Y déjame ahora Oye, preguntarte, oye, ¿eh? espérate, y déjame te cuento algo rapidísimo que me pasó. Ahora con este tema de la violencia, yo he pedido mucho que se invite a expertos Ujú, nacionales e internacionales en temas de claro, seguridad para que aprendamos de otras experiencias. O sea, claro, pues, hemos vivido tantas cosas que hay que intentarlo todo, que es lo que por yo siempre le he supuesto. dicho al alcalde actual, que además tiene una personalidad muy específica. Entonces, hay que intentarlo todo, hay que intentar. Entonces, cada sesión de cabildo hago una propuesta. Por azares del destino, cae en Culiacán un expresidente municipal de Medellín, que no sé si tú lo conoces, que se llama Sergio Fajardo. Ujú, Pero bueno, a él le tocó en su momento cuando Medellín estaba hecho pedazos e inicia un plan Medellín, que es con el que se rescata Medellín. Entonces, viene a Culiacán, lo traen unos empresarios y le acercan al presidente. Entonces, el presidente municipal, que yo estoy traca, 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 traca con el tema de seguridad, me dijo, oye, Erika, va a venir este presidente, ¿por qué no me acompañas a una reunión con él? Y yo, claro, me encanto. De eso pido mis limosnas, de ir a ver, de ir a conocer qué están haciendo otros. Entonces llego a la reunión, para no hacerte largo el cuento, después de que ya fui y vino, habló el presidente, hablé yo, hablaron los empresarios, habló el presidente, todo. Termina la reunión, ya se acaba la reunión y dice este hombre de fuera, le dice, presidente, le dice, se dirige a él y le dice, presidente, le dice, ponle mucho ojo a esta muchacha, le dijo, porque ella va a ser presidenta municipal de Culiacán. guau, Entonces, yo me empecé a reír porque estás de acuerdo, además él de morena, así pues. claro, Entonces yo me empecé a reír y dice él, ¿por qué te ríes? Y le dije yo, es que yo competí para ser presidenta municipal contra Juan de Dios, le dije, me ganó, pero aquí estoy en el cabildo, oye, qué gran oportunidad. Pues te acabo de decir lo que pienso, presidente, le dijo, porque fui en pocas palabras la única que habló en la reunión. Lo que te claro, quiero decir es que sí creo que, que sí es útil para el gobierno seguro. tener las dos visiones en ese momento de lo que se hace y quien muestra lo que se está dejando de hacer y cómo se pudieran hacer otras cosas. Entonces, Seguro, bueno, seguro. vale la No, pena. yo Perdón, me era quedo una anécdota. no, no, me parece extraordinario, porque además, ¿quién más que quien encabezó los esfuerzos de la oposición pueda representar? Ah, ya te iba a escribir que con la misma liga, ya te iba a escribir, Eri. Te dejé de ver de repente. Ajá, yo, ¿sabes qué? Ya te iba a escribir que con la misma liga podías volver a entrar. Oye, pero qué rico, ojalá que en el Estado de México hiciéramos esa modificación, porque te decía que, ¿quién más que quien encabezó y quien tuvo l ese número de votos los representa en el cabildo? Yo no puedo pensar que haya alguien mejor para representar a la oposición en el cabildo que quien encabezó los esfuerzos, ¿no? O sea, Y tú la no te vas verdad, a meter. no, y ¿sabes qué? Me ha tocado porque tengo una regidora panista. Yo fui en alianza PRI, PAN, PRD, PAS. Y el PRD pues desapareció, no alcanzó regidor, pero el PAN sí tiene, MC sí tiene, un partido local tiene que renunció para irse a Morena. Este, y hay del Verde, pues que es aliado, pero soy la única de oposición verdaderamente. O sea, los demás regidores están entregados al Seguro, sistema en no, este momento. Y entonces aquí es el presidente y la Erika en el cabildo, pues, sí, porque sí, todos los sí, demás juegan con el presidente. claro. Y entonces eso también he crecido mucho en ese sentido, te soy honesta, porque a pesar de tener ya un tiempo en la política, pues no es la misma enfrentarte a esta circunstancia muy específica de estarte enfrentando a la autoridad cada sesión de cabildo y es uno a uno, no hay más. No, y Entonces sí. además, eso te permite mantenerte con una vigencia. Ajá.
Muy importante, porque al final tú eres el rostro de la oposición en todo el municipio. O sea, no Así solo es. porque fuiste la candidata, sino porque hoy sigues siendo la voz dentro del municipio hablando. Entonces, qué rico, qué interesante. Y déjame para ir cerrando, ya me mandarás el cuestionario lleno para Sí. enriquecerlo. Hacerte nada más 2 preguntas. Una, eh, siempre todos tenemos un cuadro de valores que nos guían, de principios. Tú has esbozado algunos. ¿Cuáles son tus principios, tu caja de herramientas en términos de valores que te guían, que te dicen, no, a ver, sí, pero no es para acá? O sea, sobre esto no me muevo. Yo siempre actúo bajo esta línea. ¿Cuáles son los tuyos, Eri? Mira, yo creo que voy a empezar, 2 que para mí son bien importantes, la congruencia y la honestidad. Empiezo por esos 2. Para mí es fundamental ser congruente. Es algo que predico en lo que digo, en lo que hago. A veces caigo mal en el PRI, este, porque digo lo que pienso. Y como les digo, yo sí que voy a perder por decir lo que pienso. Estoy tratando de decir algo que quiero que construya. O sea, si no quisiera, me voy, como muchos lo han hecho. Estoy aquí y enfrento una circunstancia y trato de ser congruente. Y también de trabajar con mucha honestidad. Y un valor que creo yo que lo he tenido que cultivar, justo por todo lo que te dije que ha pasado en mi carrera política, es la resiliencia. Lo he hecho mío. Forma parte de mí. Para mí, yo me puedo caer mañana y no te voy a decir que no voy a llorar y que no voy a decir, oye, más si es una aspiración por la que trabajaste, Claro. pero me levanto muy rápido. He aprendido a levantarme muy rápido. O sea, inmediatamente ya estoy, ok, ya no se dio, que sigue. Que sigue. Ya no Ujú, se dio esa oportunidad, le doy rápido la vuelta a la página y yo estoy en el siguiente objetivo. claro, Pero ese es un músculo que lamentablemente te lo dan las caídas. O sea, sí, para que yo tenga este músculo hoy, me tuve que haber caído muchas veces en 25 años de carrera política para decirte que uno de los valores que más practico es el de la resiliencia. Y creo que es el que me ha ayudado en esta circunstancia que estamos viviendo, de violencia tan difícil, tan complicada. Creo yo que eso es lo que me mantiene todavía ahí, porque hay miedo, ¿eh? Miedo a morir, literal, a morir claro, miedo a morir todos los días. Y entonces hay lo mucha entiendo, gente, hay mucha gente, y tengo las dos versiones, desde las que te dicen, qué valiente eres y qué bueno que eres nuestra voz y qué bueno que alguien le está diciendo al presidente que es un bueno para nada en su cara. Y qué bueno que lo haces, y la otra perspectiva de, te estás poniendo en riesgo, claro, estás haciendo, pero creo en esa parte, creo que es un deber. Hay demasiada indignación ni modo. Dios quiera que toco madera, que no me pase absolutamente nada en todo este tiempo, pero creo que tengo que ser congruente. O sea, no puedes salir a marchar un domingo y luego llegar al cabildo y quedarte callado y votarles a favor a los claro, morenistas por comodidad de no conflictuarte con la autoridad. Tiene que haber congruencia. O estás en todo o no estás en nada. claro. Entonces, a mí me gusta estar en todo. Entonces, yo creo que pudiera decirte esos. Y hay otros, como te decía mi papá, yo me acuerdo mucho. Hace poco alguien me hizo esa pregunta en una entrevista. Más bien, o sea, que fue cuando yo entré a la política, que era lo que yo esperaba, qué expectativa tenía. Entonces yo les decía que al margen de que yo no conocía nada más que lo que todo el mundo veía a través de la televisión, porque ni siquiera, como te digo, lo viví. Mi papá toda su vida metido en el PRI, pero él nunca nos llevó al PRI. Bueno, sí, con las secretarias a convivir, me refiero como su hija, no como una posible militante, nunca me incrustó él en eso. Y creo que la primera lección la tuve de mi papá. No te digo, yo me acuerdo tanto que hay 2 cosas que él me mencionaba, que me decía: disciplina y lealtad, disciplina y lealtad. Tú tienes que entender que vas a un círculo en el que necesitan verte como una mujer seria, que trabaja, pero que eres disciplinada, que eres aplicada. O sea, no, me tuvo una hora, no creas, sentada antes de irme, oye, antes de ponerme una cachucha para irme a la Sí, 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 me a mis imagino. 21 años aparte, porque además no sabía si salía motivada o asustada de todo lo Claro, que tenía que claro. hacer, pero yo creo que esos valores, te pudiera hablar de eso. Para mí la congruencia es fundamental. Y como te digo, va íntimamente ligada de la honestidad. Oye, Eri, fíjate que yo creo que muchas mujeres nos identificamos contigo,
ahorita que tú decías de verdad tengo miedo, creo que muchas tenemos miedo, porque además, conflictuarte con un hombre de poder no es fácil, y en un escenario tan violento para el país, en donde siempre es bien fácil salirte por la tangente como autoridad diciendo, pues, confundieron, ¿no? Como todo mundo, pues, daño colateral y todas las tonterías que escuchamos hoy. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy valioso, porque muchas mujeres que estamos en política nos sentimos así. O sea, y todos los días te levantas pensando, y me incluyo, todos los días te levantas pensando en, híjole, sí, ya sé que ya no quisiera pegarles, pero se ponen de pechito y me rebasa el no decir nada, no tolero lo que está pasando, es demasiado y que uno dice, híjole, me muerdo la lengua por seguridad mía o de plano, porque soy la única que habla, que se atreve a decir, ¿no? Porque si no, nadie más lo dice y nadie Ujú, más lo expone y no podemos seguir en esto porque al final yo creo que hay algo que nos une, que es el sentimiento de indignación, en donde no nos resignamos a que las cosas tengan que ser así, pero obviamente no es un tema sencillo, o sea, el salir y dar la cara no es sencillo, ¿no? A veces, cuando eres diputada federal, pues es quizá un poco más fácil, entre comillas, no dejas de tener miedo, ¿no? Pero hasta cierto punto, en primer lugar, pues al menos tienes fuero, ¿no? De entrada, ujú. este, sin embargo, bueno, pues tampoco traes un chaleco antibalas todo el tiempo. Entonces, qué interesante y qué valioso esto que tú estás diciendo, porque al menos, fíjate, hace rato le decía yo a Abigail que me habló de la violencia en el embarazo que ella vivió, o yo te diría, tú acabas de decir algo bien importante para muchas de las mujeres que estamos en política, que no lo decimos, que es, hacemos política con miedo, pero siempre, ahora sí que encomendadas a Dios y con la frente en alto y dispuestas a seguir luchando. Eh, de verdad, mi reconocimiento, Gracias. ya te admiraba y ahora te admiro más, porque no es sencillo, lo sé yo, que vengo de una elección también municipal, que la perdí, que nos rellenaron las urnas, todo lo que te pasó a ti y que hoy no hay otra voz más que la mía para poder estar diciendo por aquí y por allá, y tú sales y dices, aquí estoy, ¿no? Y todos los días das gracias por seguir y siempre lo estamos haciendo hoy en condiciones que no teníamos hace 20 años y que eran condiciones mejores sin lugar a dudas. Y déjame preguntarte, te dije que una, pero déjame hacerte dos rápido. Primero, eh, ¿cómo le haces para equilibrar tu vida familiar con tu actividad profesional, Eri? ¿Cómo le haces para equilibrarla? Conozco a mujeres que pues han tenido que sacrificar una o la otra para poder seguir avanzando. ¿Cómo le haces? Mira, a mí me tocó, antes de Nicolás, porque tengo un hijo, antes de Nicolás creo que era muy sencillo. Mi esposo me conoció en medio de la política. Entonces, desde un inicio él siempre supo, a qué le entraba, ¿no? Y además yo también he sido siempre muy respetuosa con los tiempos, en mi conducción, siempre he sido muy formal dentro de la política. Entonces, para él nunca ha representado la política un medio del que él tenga que cuidarme. Es decir, siempre me ha visto como que muy entera dentro del medio y suficiente, por así decirlo. Entonces, nunca tuve ningún problema, al momento. Obviamente, ya que llegan los hijos es distinto. Ahorita te decía que yo fui candidata a diputada plurinominal en el 2018 y una semana me enteré que era candidata. ¿Hace cuánto? Un sábado, exactamente así fue. Un sábado me habló Enrique Ochoa Reza para decirme, eres candidata a diputada plurinominal y eso que me mandes esta documentación. Y el miércoles inmediato me entero que estoy embarazada. Entonces Guau. me tocó hacer campaña. Para mí el 2018 fue un año lleno de bendiciones. Yo decía, si yo pudiera poner un lienzo en blanco para hablar de una bendición, pusiera 2018. O sea, fue un gran año para mí. Entonces, en ese 2018, te digo, yo entro a la campaña embarazada. Entonces, hago campaña, era pluri, pero era secretaria general del PRI, así que recorrí todo Sinaloa, acompañé a todos los candidatos y candidatas posibles, tratando de ayudarles en sus campañas, y llego a la Congreso de la Unión embarazada de 7 meses. Entonces, pues obviamente me toca romper muchos estereotipos en ese sentido del trabajo que hacemos las mujeres pues embarazadas.
subiéndome a aviones. Yo me acuerdo, mi última intervención en la Cámara de Diputados fue un 15 de octubre y Nicolás nació un 5 de noviembre No, y pues ya, volé. Todavía a esa edad, o sea, volé. Todavía, o sea, el 15 de octubre, el 16 seguramente de octubre volé a Sinaloa con una panza del tamaño del mundo. Y ya que nace Nicolás, pues obviamente viene una etapa bien complicada porque a mí me tocó dejar a Nicolás muy chiquito en Sinaloa para poderme mover a trabajar a México y se convirtió en una dinámica en la que me ayudó mucho mi familia, o sea, me apoyé mucho en mi esposo, en mi mamá, en mi suegra, para poder librar esos momentos de ausencia. Me costaron mucho trabajo, también lo tengo que decir, es decir, a los 6 meses de que estuve en esa dinámica, tuve ansiedad y mil cosas y cuando le escarbé tantito era el sentimiento de abandono, de que yo sentía por dejar a mi hijo tan bebecito para yo andar también haciendo, ¿cómo seguir realizándome profesionalmente? Además en la oportunidad más importante de mi carrera política. Y las dos cosas eran importantes. claro, Entonces, tuve el apoyo, por un lado, para poder sacar el otro, y a partir de ahí, he buscado ser siempre una mamá presente para Nicolás. Yo lo llevo a la escuela, yo paso por él, yo lo llevo a sus prácticas de béisbol y acomodo mi vida política hacia eso. Obvio, cuando tú sabes que en la política de repente hay horarios, reuniones inamovibles, claro, y ahí sí, pues busco apoyo. Pero mientras yo pueda estar cumpliendo los dos roles, los dos se hacen y ni modo. Nos toca hacer la doble, triple jornada. totalmente por A nada. veces no, a ver, llegar a la casa, darle cena, checa si los uniformes están listos y al siguiente día otra vez a las 6 de la mañana empezar el día para llevar al niño a la escuela y después de eso ponerte a hacer un discurso, irte a la oficina, analizar datos, genera la iniciativa tal, las Claro, reuniones. Es algo que creo que ya lo hacemos de una manera mecánica porque amamos todo. Amamos a la familia, amas tu trabajo, amas tu vocación y entonces siempre encuentra uno espacio para hacer las 2 cosas, o claro, 3 o 4 cosas. así es, así es. Y por último, déjame preguntarte algo. Si un joven se acercara hoy contigo y te dijera: "Oye, Erika, con toda la experiencia que te han dado, más de 25 años de carrera, ¿qué consejo me darías?". ¿Qué le dirías hoy a alguien que aspira a iniciar su carrera política? Que se anime, que participe, que le entre con todo, que haga todo. O sea, si sientes porque yo siento que la política también es un llamado. Es un llamado que tenemos todos los que tenemos una vocación de servicio, que a veces es, que ya la traes y otras veces la aprendes en el camino, por tu entorno, por tu familia, por lo que tú quieras, pero es un llamado. Y y es un llamado que desafortunadamente creo que las nuevas generaciones cada vez menos la traen. Y entonces ahí Claro, tenemos una responsabilidad quienes estamos actualmente de sembrar el por qué sí deben de participar y por qué es importante. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer con todos es hacer conciencia. Yo también vivo en las universidades, a través del colectivo que presido y de manera personal, hablando de lo que representa para por qué los jóvenes deben de participar en política, de cuántos derechos se han perdido mientras ellos están estudiando o mientras otras generaciones están trabajando por ellos, cuántos derechos han perdido, empezando por el de la libertad aquí en Sinaloa. Entonces, creo que si yo algo diría es, aviéntate con todo, vive intensamente el momento, éntrale, te necesitamos. Así, claro, ¿no? claro, Sí, claro, yo necesitamos creo muchos que sí jóvenes. sería entra con todo, o sea, ¿qué diría eso? Porque luego ya la vida te va abriendo las puertas, las oportunidades, el caminar va a ir indicando cuál es el camino. Pero si ahorita es un momento, está en ese momento de tomar la decisión, hazlo. Sientes el llamado, hazlo. Te necesitamos. O sea, México necesita hoy más que nunca a todos los jóvenes que quieran conscientemente cambiar este país. Y México necesita mujeres como tú, Erika, que estén Ay, muchas dispuestas a gracias. seguir trabajando durísimo por este país y con una claridad de rumbo, porque hay muchos políticos estridentes, pero con muy poco trabajo. Eres una mujer de mucho trabajo. Gracias por permitirnos conocerte, gracias por permitirnos contar tu historia. Es un honor y gracias por todo lo que has compartido. De verdad, de corazón, gracias.
Te voy a hacer llegar el libro, tu capítulo para que le metas mano, nos digas qué más, cómo fortalecerlo, pero yo Vale. estoy segura que te va a gustar mucho porque tu historia es muy bonita. Muchísimas Ay, gracias. muchas gracias. No, hombre, al contrario, la verdad es que te dije cuando lo leí, dije yo, sí, porque ¿sabes qué? Yo también creo que, no sé si te ha pasado, Melissa, que muchas veces, y sobre todo ya no para nosotras que no tenemos poquito tiempo, ya son Sí, carreras políticas estamos en los cuarenta y consolidadas. tantos. Sí, Ajá, sí, 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 40 y tantos, entonces ya son políticas consolidadas, por así decirlo. Ya no es a ver si se queda, no somos políticas de sí, ocasión, pues llegamos aquí para quedarnos. Y desde la trinchera, es más, con cargo, sin cargo, vamos a hacer algo. Y yo sí creo importante, por esto que te digo, tenemos que encontrar la manera de contagiar a la gente para que haga cosas, para que participe. Yo siento mucha apatía. Ahorita te lo decía, 1,500 personas en una marcha es real. Y entonces claro. creo que si este tipo de historias, no solo la mía, la de todas las mujeres, logran inspirar a otras mujeres para hablar solamente de nuestro género, de la importancia que tiene, incluso nuestro trabajo en la defensa solo de derechos, de cuántas cosas, la otra vez la escuchaba a Beatriz Paredes, no me acuerdo en qué, en una conferencia, pero dijo, los derechos de las mujeres se defienden todos los días. Y no se me Claro, olvida, no se me olvida porque a mí me tocó, luego a ti te tocó la segunda parte, pero a mí la primera sí, parte de desmantelamiento de programas y de instituciones sí, que atendían temas de las mujeres y decir, y chino, y tanto que nos costó este recurso para los refugios, tanto que nos costó el dinero para las mujeres con cáncer, tanto que nos costaron los comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo. Entonces, si tú haces todo y lo ves que se pierde, me hizo tanto sentido lo que dijo Beatriz, porque yo es cierto, por supuesto que es cierto, o sea, y esa conciencia la tienes tú, la tengo yo, porque hemos visto las dos partes. Pero si tú vas y le preguntas a una joven en la universidad, no lo ve así, ¿eh? No sí, entiende tienes esa toda la razón. correlación, no tiene esa responsabilidad. Es más, yo tuve una compañera diputada, que no te voy a dar el nombre para no quemarla, pero era de las diputadas más jóvenes de la legislatura. Y mira que yo era de las jóvenes, pero ellas eran más jóvenes que yo. Y me acuerdo que cuando porque yo se instituyó por primera vez el Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva, entonces los temas de mujeres los llevaba yo. Yo era la encargada de esa agenda del grupo parlamentario. Entonces, me acuerdo que cuando me veía trabajar me decía, es que yo no entiendo por qué sigues al principio de la legislatura, no entiendo por qué las mujeres, Erika, ya podemos votar, estamos aquí, somos la primera legislatura de la paridad. Entonces decía yo, esta mujer, ¿en qué mundo vive? O Claro, sea, ¿cómo no se da cuenta que ella es producto de una lucha, de muchos sacrificios, de claro, vidas incluso, que han quedado ahí tiradas en el territorio para que ella hoy pueda venir aquí y que ni siquiera tenga un reconocimiento, déjate un reconocimiento, compromiso de decir, claro. todo lo que yo haga aquí, voy a intentar que incida en todas las demás mujeres, le voy a abrir más puertas a otras. No lo entendía. Y hasta la fecha sigue con esa mentalidad. No te No, voy a dar bueno, nombres. No te voy a dar nombres, pero seguro para hasta que la veas, conozco. oye, porque, y ahí te va otra frase de estas mujeres legendarias del PRI, que esta es de Ana Lilia Herrera, que esa también se la aprende a Sí, ella. Dice, presencia no significa conciencia. Y es claro, cierto, ¿cuántas mujeres están ahí que no tienen ni la menor idea de cómo llegaron, ni tampoco lo que tienen que hacer, no tienen conciencia de lo que representa su posición para garantizar derechos para otras? claro, Y Morena está llena de esos casos. Con eso, totalmente. pero oye, y yo aventándome frases de nuestras priistas. No, muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo, mi querida Erika, gracias por tu tiempo. Fue una plática muy enriquecedora, con mucha información, y seguramente podremos platicar horas y horas, pero va a quedar un capítulo muy bonito y te agradezco mucho. Muchas gracias.